Buenos días, mi nombre es Nicole Rubiano, soy de Ingeniería de Sistemas y pertenezco al grupo 97 de Cálculo Diferencial. Voy a explicar los dos ejercicios ya propuestos en la actividad. Entonces dice, en una empresa de producción de libros, el coste de fabricación de un libro es de 500 pesos por unidad y se vende por 1.800 pesos. Lo que nos dice que debemos hacer primero es identificar la variable dependiente e independiente. La variable dependiente son las ganancias y la variable independiente son los libros vendidos. Luego nos dice que debemos definir la función que relaciona las variables identificadas. Entonces la función es variable dependiente, o sea, ganancias, es igual a 1.800 por libros vendidos, que es la variable independiente. Luego nos dice que debemos tabular y graficar los 5 primeros valores de la función definida. Entonces, los 5 primeros valores de la función definida se hallan con la fórmula y es igual a 1.800 por x. Entonces, 1.800 por 1.800 es igual a 3.600. 3.600 por 1.800 son 5.400. 5.400 por 1.800 son 7.200 y 7.200 por 1.800 son 9.000. Entonces acá en la gráfica ya nos muestra los valores de x, que es de la variable independiente, y los valores de y, que es la variable dependiente. Entonces, 1.800, 3.600, 5.400, 7.200 y 9.000. ¿Sí? El segundo ejercicio que escogí es que, dadas las siguientes progresiones, calcular el enésimo término y calcular la suma en los primeros 10 términos en cada progresión, ¿sí? Entonces, lo que primero nos piden es la progresión aritmética. La progresión aritmética es el término que se obtiene sumando del término siguiente al término anterior y debe ser igual hasta los 100 términos o 20 términos o lo que tengamos que calcular, ¿sí? Entonces, para hallar el enésimo término se debe hallar la diferencia común o razón. Entonces, la diferencia común o razón es igual al término siguiente menos el término anterior, que es 4 menos 1 y eso nos da como resultado 3. A sub 1 es igual a 1 y n, que es el número de términos, es igual a 10, ¿sí? Ya teniendo los valores que necesitamos para calcular el enésimo término, procedemos a sustituir los valores. Entonces tenemos la fórmula que es a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 eh, por, por la diferencia común o razón, ¿sí? A sub 10 empezamos a sustituir. A sub 10 es igual a 1 más 10 menos 1 por 3. A sub 10 es igual a 1 más 9 por 3. A sub 10 es 1 más 27. Eso nos da como resultado 28. Entonces el enésimo término de la progresión es 28. Para calcular la suma de los 10 términos se usa esta fórmula. S sub n es igual a sub 1 más a sub n por n sobre 2, ¿sí? Entonces, S sub 10 es igual a 1 más 28, que es el resultado que nos dio acá de a sub 10, por 10 sobre 2, ¿sí? Entonces, S sub 10 es igual a 29 por 10 sobre 2. S sub 10 es igual a 290 sobre 2 y nos da como un resultado de 145. Entonces la sumatoria de los 10 términos de cada, bueno, de esa progresión es 145. Ahora nos piden la progresión geométrica, que es lo mismo pero multiplicando, ¿sí? Entonces multiplicamos el término anterior por multiplicamos el término siguiente por el término anterior. Entonces, para hallar el enésimo término debemos hallar primero la diferencia común o razón. Entonces, como en este caso es multiplicar, lo que hacemos es dividir para hallar la diferencia. Entonces, menos 15 sobre menos 5, eso nos da un resultado de 3. Entonces, n sigue siendo 10 y a sub 1 es menos 5, ya que es el primer término. Ya teniendo los valores que necesitamos para calcular el enésimo término, procedemos a sustituir valores. Entonces, la fórmula que necesitamos para hallar el enésimo término es a sub 1 es igual a sub 1 por razón
a la n menos 1. Entonces, a sub 10 es igual a menos 5 por 3 a la 10 menos 1. A sub 10 es igual a menos 5 por 3 a la 9. A sub 10 es menos 5 por 19.683. A sub 10 es igual a menos 5 por 19.683. A sub 10 es igual a menos 98.415. Entonces el enésimo número que nos da de la progresión es menos 98.415. Para calcular la suma de los 10 términos es S sub n, A sub n por R o por razón menos A sub 1 sobre razón menos 1. Entonces empezamos ya a sustituir valores en el cual nos da un resultado de menos 393.66, la suma de los 10 términos. Entonces, eso es todo. Muchas gracias.